Ya ven que si hay dudas. A ver, creo que Adán quería decir algo. No sé si está en lo correcto. Una pena ya es previamente a un delito y a una persecución, una investigación, y la constitución como tal de un hecho delictivo y una medida de seguridad es, como lo mencionamos, ¿no? A lo mejor el borrachito que estaba orinando lo meten pues lo guardan, como dicen por ahí, 24 o 36 horas. Bueno, lo primero que dijiste es correcto, ¿sí? La pena es como tal, es una sanción que se le impone a aquella persona que se acreditó su responsabilidad penal, es decir, se acreditó que ha incurrido en la comisión de un delito, ¿sí? La medida de seguridad no necesariamente se impone al que ha sido declarado penalmente responsable, sino también puede ser impuesta como medida de prevención, ¿sí? ¿Son las medidas cautelares? Bueno, en el nuevo sistema ahora se habla de medidas cautelares. En el sistema anterior se hablaba de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad también por regla general van dirigidas a las personas inimputables. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? ¿Inimputables? Sí. ¿Sí? ¿Qué es un inimputable, Adán? Que debido a su condición física comúnmente no pueden ser ingresados a una institución de reinserción social. Ok, ¿y a dónde los mandas? Esa es una buena pregunta, doctor. Pues los mandamos a lo mejor a un hospital psiquiátrico. Entonces, como tal, no le impongo una pena, sino lo que le impongo es una medida de seguridad. Ajá. Entonces, la pena como tal es una sanción. La medida de seguridad, vamos a decir, es una medida de prevención, aunque también puede ser una sanción, ¿sí? La pena se la aplico a la persona que ha sido declarada penalmente responsable, es decir, la que tiene la capacidad de entender que su conducta es delictiva, ¿sí? O sea, personas imputables tienen la capacidad de querer y entender cuando están cometiendo un delito, o sea, tienen mayoría de edad y no padecen ningún trastorno mental, ¿sí? En cambio, como lo vimos, tratándose de inimputables, pues pueden padecer un trastorno, como tú mismo lo señalaste, tienen un padecimiento mental, una especie de retraso, puede ser transitorio, puede ser permanente, y al momento de cometer la conducta señalada como delito, no tenía la facultad de comprender. Entonces, como tal, no le voy a imponer una pena, lo que le voy a imponer es una medida de seguridad. ¿Sí? Ok. ¿Dudas en relación a esto que acabamos de mencionar? América. No, profe, ninguna. ¿Sí quedó claro entonces cuándo impongo una pena y cuándo una medida de seguridad? Sí. ¿Sí? Entonces la pena se le impongo a la persona que tiene la capacidad de entender que está cometiendo un delito. Y la medida de seguridad se la puedo imponer tanto a una persona que tiene esa capacidad de comprender como a personas inimputables. Bueno, entonces ya definimos lo que es propiamente el derecho penal. Vamos a determinar ahora qué entendemos por delito. Es una conducta que va en contra de las leyes establecidas. Ok, sí, parcialmente es cierto, aunque acuérdese que dijimos que hay conductas que también son contrarias al derecho, pero que no son propiamente delitos, sino también pueden consistir en una falta administrativa. Es más, contigo, Adán, vi lo que en su momento es el ilícito como género, y explicábamos que el ilícito puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativo, puede ser laboral. Es decir, el ilícito es todo acto contrario
a derecho, pero no todo acto contrario a derecho necesariamente es un delito, ¿verdad, Dan? Es correcto. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿qué es el delito? A ver, Mari. Puede ser, es cuando, ay, no sé cómo explicarlo. Es- no sé si es cuando, bueno, cuando empiezan a hacer los delitos, le dan una sanción, sanción penal o cosas así. Bueno, en palabras sencillitas, el delito son aquellas conductas que están reguladas y sancionadas por la ley penal. ¿Sí? Entonces, el delito son aquellas conductas que están reguladas y sancionadas por la ley penal. Vamos, bueno, se los traté de hacer lo más sencillo, porque no es tan simple lo que es el delito. Que vamos a encontrar que el delito puede ser definido en dos vertientes. Una, vamos a decir, lo que le conocen como el concepto jurídico formal, que es el que nos da la ley, que en términos sencillos nos dice que es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Un concepto algo complejo porque pues no me dice mucho aparentemente, pero como lo vamos a ver a lo largo del curso, es algo complejo. Y luego tenemos lo que le llaman el concepto científico del delito. Este está basado en lo que se llama la teoría del delito, ¿sí? Donde dependiendo de la teoría que nosotros utilicemos nos van a decir que el delito se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 elementos. A ver, no sé si recuerdes algo de eso, Adán. No, la verdad que no, doctor. ¿No? Bueno, entonces, en términos lisos y llanos, decíamos, el delito van a ser aquellas conductas que sanciona la ley penal, es decir, el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Cuando hablamos de conducta, hablamos de un acto o de una omisión, ¿sí? Cuando hablamos de un acto, estamos hablando de un hacer, es decir, se requiere desplegar un comportamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de la omisión, no estamos hablando de hacer, estamos hablando de dejar de hacer, ¿sí? Entonces no se me sanciona por hacer, sino por omitir hacer lo que la norma establece, ¿sí? Entonces, como tal el delito, es correcto lo que dice la ley, es un acto u omisión que sanciona la ley penal. Ahora, aquí viene lo complejo o lo complicado del asunto. Ya establecimos que es una conducta. Una conducta, en términos sencillos, decíamos, consiste en un hacer o en un no hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber determinados delitos que van a sancionar acciones y otros que van a sancionar la omisión, ¿sí? Más adelante vamos a ver que existen diversos tipos de omisiones. Ahorita no les quiero complicar la vida todavía, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, se habla de una omisión simple y una omisión compuesta, ¿sí? En la omisión simple se dice que no se produce un cambio en el mundo exterior, y en la omisión compuesta siempre la conducta va acompañada de un resultado material.
Por ejemplo, omitir presentar mis declaraciones fiscales. Es una omisión simple. ¿Por qué? Porque no produce un cambio en el mundo exterior. Sin embargo, la ley penal me va a sancionar por el simple hecho de haber incumplido lo que la norma me exigía. Pero cambiemos el escenario. Mari es perito adscrito a la Fiscalía General de la República y dentro de sus funciones pues tiene la de emitir dictámenes, y entonces le entregan los indicios relacionados con la posible comisión de un delito, y obviamente pues debe firmar una cadena de custodia, ¿verdad? ¿Sí? Y Mari, por estar platicando con el novio, pierde esos indicios. A Mari la voy a sancionar por hacer o por dejar de hacer. Por dejar de hacer. Por dejar de hacer, sí, porque no tuvo el debido cuidado para resguardar sus los indicios, ¿no? Ahora, 2. ¿La omisión sería simple o sería compuesta? Sería compuesta porque trae consecuencias. Sí, trajo un cambio, ¿verdad? En el mundo exterior, que fue en este caso la pérdida o la sustracción de los indicios objeto de la investigación. Entonces, si ven, no es tan complejo distinguir entre lo que es la omisión simple y lo que es una omisión compuesta, y entender cuándo me van a sancionar por hacer y cuándo por dejar de hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, ese es el primer elemento. Decíamos que el derecho penal, atendiendo a la teoría, me dice que el delito puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 elementos. Luego me dicen que esa conducta debe ser típica. Aquí es donde viene ya el problema. ¿Qué implica que la conducta sea típica? Quiere decir que la conducta debe estar descrita en la ley como delito. Es decir, la tipicidad, vamos a decirlo así, o el principio de tipicidad implica que solo van a ser constitutivas de delito aquellas conductas que estén descritas en la ley penal como delito, y entonces es cuando escuchamos que hablan del tipo penal. Esto ustedes lo han escuchado en infinidad de lugares. Es que incurrió en un tipo penal. Entonces, ¿qué es un tipo penal? Precisamente es la descripción que hace el legislador en la ley penal para determinar qué conductas son o no constitutivas de delito. Y entonces ya tenemos el primer elemento, una conducta, es decir, un hacer o no hacer, típica, conducta típica, es decir, pero que además debe estar descrita en la ley. ¿Esto qué implica? Que si la conducta no está descrita en la ley penal, entonces no le interesa al derecho, y entonces es cuando hablamos de una causa de atipicidad. El prefijo a implica sin, y entonces al castellano es traducido como sin tipicidad, es decir, no hay tipo penal y consecuentemente no hay delito. Ahora, para que haya delito no solamente me basta con que yo verifique que existe una conducta, es decir, un hacer o no hacer previsto en la ley como delito, sino que además debe ser antijurídica. ¿Qué implica eso de que sea antijurídica, Sandra? Que va en contra de las leyes. Correcto, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Antijurídico, es decir, en contra del derecho. Esto quiere decir entonces, muchachos, que va a haber ocasiones en que existe una conducta típica, es decir,
cometí un hacer o no hacer que está descrito en la ley como delito, pero que sin embargo no resulta contrario a derecho. ¿Cuándo pudiera ocurrir esto, Mari? No, la verdad no. ¿No? A ver, Laura, ayúdale. ¿No? A ver, Adán, ¿ha oído usted hablar de la legítima defensa? Del cumplimiento del deber, del estado de necesidad. Sí, son, por así nombrarlo, episodios especiales en la ley cuando uno como servidor público tiene que hacer uso de fuerza letal para la protección de terceros o de uno mismo. Okay. Y al momento de ser presentado ante la autoridad correspondiente, pues es acreditable la legítima defensa. Ok, entonces estamos hablando de circunstancias excepcionales donde no obstante que cometa una conducta típica, la misma se considera que no es contraria a derecho porque está justificada. Entonces esto se le llama las causas de justificación, y entonces es cuando nos hablan, por ejemplo, de la legítima defensa, ¿sí?, del cumplimiento del deber en el caso de servidores públicos, por ejemplo, Adán, que es policía y que al momento de detener a un imputado que se resiste, lo tiene que someter y le causa unas lesiones primeras. Él va a argumentar en su favor entonces un cumplimiento de su deber, y entonces hay conducta, hay tipicidad, pero no es contraria a derecho, consecuentemente no hay delito. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces fíjense bien, parecía sencillo, ¿verdad? El concepto que nos da, dice el acto o omisión que sanciona la ley penal, pero ya que lo vamos desglosando vamos viendo que no es tan sencillo, ¿verdad? Que es mucho más complejo de lo que aparentaba. Luego, ¿qué más? Bueno, ya corroboré que hay una conducta, es decir, un hacer o no hacer, que está descrito en la ley y que por lo tanto es típico. Ya demostré que es contrario a derecho porque no se encontraba justificado, no actuó en legítima defensa, no hay cumplimiento de un deber, no hay un estado de necesidad. Ahora, ¿qué más que tengo que demostrar para que haya delito? Tengo que demostrar que el sujeto actuó con responsabilidad, es decir, lo que se conoce en el derecho penal a título de dolo o de culpa, es decir, que esta persona tiene la capacidad de querer y comprender la ilicitud de su conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de determinar si una persona es penalmente responsable o no, primero tengo que analizar si tiene la mayoría de edad y además que tenga la facultad de comprensión, es decir, que no padezca de un trastorno mental, psicológico. Ajá. Si cumple con estos requisitos de la mayoría de edad y además tiene la facultad de comprensión, entonces hace rato incluso hablamos, dijimos, es una persona imputable, ¿verdad? Y por lo tanto debe responder por su conducta. Pero ¿qué pasa si es menor de edad o padece de un trastorno mental? Sería inimputable, lo que mencionó hace un rato, ¿no? Ajá, correcto. Sería inimputable. Y bueno, en el caso de los menores de edad, ahora tienen que ser sujetos de lo que se conoce como el procedimiento penal para adolescentes. Y ahí como tal, si hay una responsabilidad penal, pero vamos a decir que un poco atenuada, ¿sí? En el caso de las personas inimputables, se les tiene que someter a un procedimiento especial, así se llama, procedimiento especial para inimputables,
y como ya lo vimos hace unos minutos, no le voy a aplicar una pena, sino una medida de seguridad. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué es el delito desde el punto de vista científico? Es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Solamente cuando se dan estos elementos puedo hacer referencia a que existe un delito. ¿Y cuál es la consecuencia de incurrir en un delito, Mari? Perdón. Tienen como infracción. Que se me imponga una qué. Infracción. No. ¿No? Una qué, ¿qué dice tu sanción? Una sanción. Penal. Ajá, consistente en una qué. Lea su concepto de derecho penal, ¿qué dice? En una pena, ¿no, doctor? Una pena, ajá, o una qué. O medidas de seguridad. Una pena o medida de seguridad. Sí, entonces, como tal, la consecuencia de incurrir en una conducta típica, antijurídica y culpable es que me van a imponer una pena o una medida de seguridad. ¿Sí? Pero si yo les hubiera dictado ahorita así a secas el concepto del delito y me hubiera limitado a decirles que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿me hubieran entendido? No. No, ¿verdad? ¿Ahora entendieron por qué les aventé todo este rollo? Bien. Entonces, decíamos que el delito entonces puede ser definido desde de un punto de vista jurídico formal y es muy sencillo entenderlo como el acto u omisión que sanciona la ley penal o las conductas que sancionan las leyes penales, y desde el punto de vista científico entonces al delito lo vamos a definir así, como una conducta típica, antijurídica y culpable, cuya consecuencia va a ser la imposición de una pena o medida de seguridad. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, quiero ver si es cierto. Gabriel, ¿cuándo se imponen las penas y cuándo las medidas de seguridad? Las penas cuando la persona cometió un delito y las medidas de seguridad, ahí ya no me quedó claro. A ver, ¿cómo no quedó tan ¿Yo claro? puedo comentar? A ver, Mari. Ajá. Pena es cuando está bien la persona. Ajá. Bueno, hizo el delito y está bien la persona, no tiene ningún trastorno. Ajá. Y la otra de seguridad es cuando tiene un trastorno o es menor de edad. Es inimputable, ¿no? Decíamos. En términos más técnicos. Entonces, la pena siempre se la voy a aplicar a personas que son imputables, es decir, tienen la capacidad de entender que cometieron el delito, o sea, son mayores de edad y no padecen ningún trastorno. Y la medida de seguridad, efectivamente, como lo dice Mari, se la voy a aplicar a los inimputables, es decir, a aquellas personas que pudieran ser menores de edad o padezcan un trastorno mental. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Sandra? Sí, solo fue. Sí. Bueno, entonces ya vimos el concepto de derecho penal, ya vimos qué es el delito. Ahora vamos a ver entonces lo que serían las características del derecho penal, así pongan como título.
Características del derecho penal. Bueno, dentro de las características del derecho penal podemos mencionar las siguientes. La primera, pongan número 1, es una función pública. ¿Por qué es una función pública, Dan? Porque los órganos encargados de aplicar dichas leyes que la sociedad opta o toma como buenas para el desarrollo de la misma son aplicados por los órganos de gobierno. Sí, por los órganos del Estado, ¿verdad? Llámese la policía en sus facultades de prevención, llámese Ministerio Público en la investigación y persecución de delito, llámese los jueces, ¿verdad? Para aplicar las penas o las medidas de seguridad. Entonces, punto y seguido. Esto en razón de que la potestad para determinar las conductas delictivas sus penas o medidas de seguridad es una facultad exclusiva del Estado. ¿Sí? Bueno, así sencillo, para no complicarles tanto la existencia, pero esto vamos a encontrar su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si leemos el mismo, algunos a lo mejor ya han escuchado hablar de esto. Ahí se dice que la investigación y la persecución del delito le corresponde al Ministerio Público, el cual se va a auxiliar de las policías, y que la imposición, la modificación y la extinción de las penas o medidas de seguridad le corresponde a la autoridad judicial, es decir, a los jueces penales. Asimismo, ahí se establece que la aplicación de los reglamentos de policía y buen gobierno le corresponde a las autoridades administrativas. Es decir, el propio artículo 21 me está distinguiendo entre lo que es propiamente el delito y las faltas administrativas. ¿Alguna duda en relación a esto que acabamos de analizar? Marilu. ¿Le queda claro por qué el derecho penal es una función pública? Sí, profe. ¿Sí o no? Esa fue una respuesta dudosa. ¿Por qué titubeó? Todavía hay muchas dudas. ¿Tiene muchas dudas? Sí. ¿Cómo cuál? Mari, ¿te quedó claro por qué es una función pública el derecho penal? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Número 2. Es un derecho regulador de conductas humanas
externas. A ver, antes de explicarlo, ¿quién me pudiera decir qué se entiende por esto? Fíjense bien, dice, es un derecho regulador de conductas humanas externas. ¿Quiere comentar algo, Adán? No sé si sea lo correcto, doctor. Sanciona como tal o dice a las personas que van en contra de lo establecido por la misma sociedad, ¿no? Pues me dice, regula conductas humanas externas. ¿Qué entiendo por una conducta humana externa? Bueno, una acción. Más bien externa es decir que la tengo que exteriorizar, o te pueden sancionar por tu simple forma de pensar. No. Esto quiere decir entonces